Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí reunidos hoy domingo en nuestro culto de celebración. Realmente es una dicha, una felicidad estar reunidos nuevamente, aunque de manera virtual, pero pues nos regocijamos. Sabemos de que pues nos siguen a través de las redes sociales y sobre todo pues que tenemos un tiempo maravilloso de poder adorar, exaltar, bendecir a nuestro Dios y sobre todo conocer su palabra. Y a través de ella pues nos permite conocerlo más. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor por este maravilloso tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí es porque tú todavía lo permites, Señor. Gracias, Señor, porque pues aún nos das vida y nos das la oportunidad también de poder pues alabarte, bendecirte, glorificar. Nos das la oportunidad también de reconciliarnos con nuestros hermanos, nos das la oportunidad de transmitir tu palabra, Señor, de llevar tu evangelio a aquellas personas que no te conocen. Nos das la oportunidad también, Señor, de reconciliarnos unos con otros, Señor, y también nos das la oportunidad de que podamos reflejar tu gloria. Bendito y alabado seas, mi Señor. Señor, en esta mañana, pues vamos a, a meditar un poco tu palabra, vamos a escudriñar. Háblanos, Señor, habla nuestra mente, habla nuestro corazón y que todo lo que hablemos en esta mañana sea con el propósito, pues, de que podamos ser confrontados, que podamos ser alentados, que haya esa palabra de amor, de ánimo, de esperanza, que nos invite a un cambio en nuestras vidas, que nos invite a un cambio de actitud en nuestras vidas, con el propósito fundamental de poder exaltar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hoy vamos a tratar sobre la ansiedad, la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando uh, la ansiedad en los primeros versículos de este capítulo 6 que habla sobre este tema. Así que vamos a recordar lo que vimos, pues la primera parte. Esta primera parte estuvo centrada en el capítulo 6, los versos del 25 al 26, perdón, del 25 al 29, y eso fue tratado la semana pasada. Así que a manera de introducción y a manera de cómo vamos a continuar con este tema, y es necesario recordar pues lo que expresamos la semana pasada y muy rápidamente lo vamos a hacer. En Mateo 6, el capítulo del 20, Mateo 20, que el capítulo 6 de Mateo, los versos del 25 al 29, las escrituras nos dicen, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Eso es lo que tratamos la semana pasada, en donde dijimos pues de que Jesús empieza a hablar sobre el afán, sobre la preocupación y dice, por tanto, ¿no? Y eso vincula pues a todo lo que se enseñó anteriormente, en donde pues hablábamos sobre las advertencias que Jesús hace sobre el materialismo y la mundanalidad, en donde dice pues hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿no? De donde también nos dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y también nos invita a tener la visión correcta de la vida. Y dice, pues no puedes servir a dos señores, o a uno o a otro. Entonces esas son las advertencias que hace el Señor. Y en ese contexto, pues entonces da una amonestación y dice, no os afanéis, no estéis ansiosos. Y es que el Señor nos enseña a no estar ansiosos
por el futuro en todo este tema que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque la ansiedad te quita una vida de gozo y produce turbación de espíritu. La ansiedad, mi querido hermano, es la evidencia de una falta de fe. O sea, ¿por qué? Porque no crees en las promesas y en la provisión de Dios. Entonces, Jesús en este pasaje hay varias cosas que quiere enseñarnos. En primer lugar, que la ansiedad evidencia que no se cree en el amor y la providencia de Dios. Eso es lo primero que nos resalta Jesús. Ah, y dice, no os preocupéis, no os afanéis. ¿Y cuál es la causa del afán? ¿Qué es lo que produce la ansiedad? Y es que es la vida. ¿Por qué? Porque la vida es de máximo valor aquí en la tierra, es lo de máximo valor que el hombre tiene aquí en la tierra. Y entonces, pues hará todo lo posible, pues por mantener su vida y de acuerdo a los principios y a los estándares que tenga fijadas en su mente, pues hará todo lo necesario para vivirla, como él pues estima, ¿no? Si realmente tiene los principios establecidos de Dios, entonces su vida será orientada hacia pues la gloria de Dios. Pero si no lo conoce, pues estará pues englobada bajo sus propios principios, bajo sus propios argumentos, ¿verdad? En cambio, el creyente sabe que su vida está en las manos de Dios. Nuestra confianza en Dios debe estar permanente porque si Él dio lo más valioso que tenía a su Hijo, pues Él también dará pues todas las cosas en Él. Esa debe ser nuestra confianza. Y Jesús pues también nos comienza a indicar cuáles son los objetos que producen inquietud en la vida y que, conducen a la angustia. En primer lugar, pues habla sobre la provisión de alimento y de bebida, ¿no? Y ojo, que el alimento y la bebida son elementos esenciales para el sostenimiento de la vida. Y Jesús dice, mira, ni aún en eso debemos estar angustiados, ni aún en eso debemos de estar afanosos. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio una vida, también nos dará lo necesario para sustentarla. Tampoco estés angustiado por el vestido. ¿Por qué? Porque, ¿y por qué la gente se angustia por el vestido? Porque el cuerpo es integrante, pues, del hombre y es la expresión visible de la vida. Entonces, por tanto, pues quiere mostrar visiblemente cómo se encuentra viviendo en esta vida. Y entonces, pues se afana y se preocupa por conseguir el mejor vestido. Y ahí es donde justamente empieza pues nuestros grandes problemas también. Una pregunta también que Jesús hace para comprender los valores más elevados y también los dependientes. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y es que la vida, mi querido hermano, es más importante que el alimento, porque el alimento sirve para sustentar la vida. Ahora, la vida y el alimento pues ambos proceden de Dios, pero el alimento está al servicio del que es superior. ¿Y qué es superior? La vida, ¿no? Entonces, a Jesús lo que nos quiere indicar aquí para que dejemos de preocuparnos, nos muestra pues tres ilustraciones nos da para que podamos entender que la ansiedad que si nosotros tenemos ansiedad, esa ansiedad va a impedir que nosotros podamos ver los cuidados de Dios como Padre Celestial. En primer lugar, por ejemplo, pues pone la ilustración de las aves y ahí nos indica pues que no debemos preocuparnos por la comida. Y Jesús dice, miren las aves, miren las aves. Las aves dependen de Dios para su existencia. ¿No? Hay diversidad de aves y cada ave pues se alimenta de diferentes cosas y Dios les provee a cada uno. Y ¿cómo les provee? A través del instinto. Ellos van y buscan, ¿no? El alimento a través del instinto. El hombre pues sostiene la vida a través del trabajo.
Así como, pues, las aves salen a buscar, implica una acción, salen a buscar el alimento a través del instinto, el hombre pues tiene que salir a trabajar y pues y tomar las decisiones para tomar y buscar el trabajo que pueda sustentar la vida. Entonces, ¿por qué dudas de que Dios te pueda dar o que te pueda sustentar o te pueda dar lo necesario para la vida? ¿Acaso tú no eres más valioso que las aves? Las aves, mi querido hermano, son criaturas de Dios. En cambio, los creyentes somos hijos de Dios. Entonces, pues, no te afanes, no te afanes, no te preocupes por la comida. Ah, ¿Y por qué no debes preocuparte por la comida? Pues Dios cuando crea al hombre, crea y después le da el hálito de vida, ¿verdad? Y después, pues crea todo lo necesario para el sustento de la vida, para que lo que Dios creó y le dio vida se mantenga. Entonces, y esa provisión es abundante, permanente, no cesa. Entonces, no te preocupes por el alimento, porque la vida es más importante y Dios pues sustentará, hará lo necesario para que esa vida, perdón, Dios hará lo suficiente para que esa vida pues sea sustentada, ¿verdad? Entonces, bueno, y Jesús pues viene y pone otra ilustración para que nosotros tengamos, no perdamos de vista que Dios se preocupa como Padre Celestial de cada uno de nosotros. Y dice, la estatura, tampoco te preocupes, por ello pone una ilustración ahí. Y con esta ilustración pues nos quiere decir que no debemos preocuparnos por la longevidad. Y dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y usa pues la ilustración de la estatura para referirse pues a la longevidad de la vida. Tanto la estatura como la longevidad están fuera del control del hombre. Solo Dios tiene el control. Entonces no debemos preocuparnos por algo que no está en control o en las posibilidades del hombre. Y por último pone también la ilustración de los lirios del campo. Y con eso nos quiere decir pues que no hay que preocuparse por la ropa. Jesús usa pues la ilustración de los lirios del campo para que contemplen su esplendor y la belleza de ellos. Miren, dicen, estos lirios no trabajan y no hilan. Y Dios se encarga de ellos. Jesús, pues, con esta ilustración quería asegurarles que la provisión y la preocupación de Dios siempre está latente en cada uno de sus hijos. Pero hay una enseñanza también que quiere resaltar Jesús en donde dice, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. O sea, Salomón con toda su gloria, con toda su pompa, no alcanzó a tener un vestido con la magnificencia de la flor más humilde. Entonces, la enseñanza de Jesús es clara y la podríamos resumir de que Jesús quería que nosotros entendamos que Dios puede dar lo que el hombre jamás puede alcanzar. Y un ejemplo de ello lo vemos en Moisés. No, Moisés era un hombre que perdió todo, pues no tuvo nada. Y estuvo pues de pastor de ovejas que estaba cuidando las ovejas que no eran de él, eran de su suegro todavía, teniendo todo como principito, no como príncipe de Egipto, pues perdió todo, pues y se fue y lo perdió y pues no tenía nada. Las ovejas se dedicó a pastorear ovejas y las ovejas eran de su suegro. Pero él en su humildad, en su obediencia, pues llegó a reflejar lo que ningún hombre, pues hasta el momento lo ha hecho en la magnificencia, ¿no? En el poder de Dios, y es reflejar su gloria, esa gloria.
Y es que Dios puede dar lo que el hombre jamás puede alcanzar. Entonces es una llamada a la confianza en el Señor. Entonces ahora vamos a ver, esto como introducción es lo que hemos tratado, ahora vamos a ver lo que Dios tiene pues reservado para nosotros en esta mañana sobre justo este tema de la angustia, del afán, de la preocupación. Así que vamos a leer los próximos versículos de este libro de Mateo, del capítulo 6, los versos del 30 al 34. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces acá hay un punto más que quiere resaltar Jesús, y es que la ansiedad, mi querido hermano, bloquea nuestra fe. Jesús completa pues la lección contra la ansiedad, llamando la atención de las gentes para que se fijen en las hierbas del campo. ¿Por qué? Porque la hierba del campo es frágil. Un día existe, es alta, es verde y al otro día se seca y muere. Así de rápido. La hierba seca se puede utilizar para el alimento del ganado, pero el excedente no tiene ninguna utilidad. Es echada al horno. Ahora bien, entendamos lo siguiente, lo cual es lo que nos quiere indicar Jesús. Miren, para estas muchas hierbas que son transitorias y son breves, si Dios les provee un vestido pues admirable, que lleven o no lleven flores, ellas tienen el admirable vestido que Dios les otorga. Entonces, para concluir la enseñanza de confianza y de dependencia de Dios, Jesús pregunta y confronta y dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El hombre, mi querido hermano, es de mayor valor que la hierba delante de Dios. La vida del hombre es corta, que se compara pues con la temporalidad de la hierba, pero es más larga y valiosa que las flores y las hierbas del campo. El hombre, mi querido hermano, no se extingue con la muerte, como ocurre con la hierba. Tiene una proyección más allá de la muerte física. Y algo muy importante, Dios dio a su Hijo por el hombre. Por tanto, ¿podrá rehusarle cosas de menor valor para las necesidades de su vida cotidiana? Obviamente que no, ¿verdad? La desconfianza en los dones y en las promesas de Dios y el cuidado que tiene sobre la vida y lo necesario para su sustento, pues simplemente es una manifestación de falta de fe. La ansiedad es consecuencia de una falta de fe. Jesús terminó su pregunta afirmando que son hombres de poca fe. No los acusó de no tener ninguna fe. El problema, mi querido hermano, no estaba en la ausencia total de fe, sino en el ejercicio inadecuado de la fe, que es igual a tener una fe insuficiente. La fe, mi querido hermano, descansa confiadamente en Dios. Y si la fe descansa confiadamente en Dios, entonces elimina toda inquietud y toda ansiedad. La fe no duda
en que Dios dará en su momento todo lo que sea necesario. Ahora, el descanso que sustenta la seguridad de la fe se basa en las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Vamos a leerlo y está en segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios, mi querido hermano, es fiel y no dejará de cumplir ni una sola de sus promesas, haciendo honor a su palabra. Por tanto, debemos estar firmes en la fe. Ahora bien, cuando la fe acude a Dios y en ese acudir hay una entrega plena a Dios, encuentra no solamente provisión, sino descanso interior que evita toda ansiedad y es una bendición suprema. Vamos a Mateo, el capítulo 11, el verso 28, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, la fe, mi querido hermano, libera de inquietud. ¿Por qué? Porque descansa en la fidelidad de Dios. La fe conduce al creyente, pues, a echar toda ansiedad sobre Dios, porque conoce quién es Dios y lo conoce íntima y experimentalmente. En primera de Pedro 5:7, la escritura nos dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, tú puedes decir, yo sí tengo fe y pongo y reposito toda mi confianza en el Señor. Pero hay una cosa, mi querido hermano, la fe demanda de reposo y quietud. Vamos a leerlo. Está en Isaías, en el capítulo 30, el verso 15. Y dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, el creyente que sabe quién es Dios y cómo opera, conociendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, conforme lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 3, el verso 20. Entonces, Jesús les dice a sus oyentes, no os afanéis, sino ejerciten vuestra fe en Dios. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo Jesús. La fe, mi querido hermano, no es algo para proclamar, no es algo que puedas decir, sí, yo tengo fe, yo tengo fe. No, mi querido hermano, la fe no se trata pues de solamente proclamar, sino consiste, ni tampoco se trata pues de teorizar la fe. La fe se trata de ejercerla descansando en Dios. Para completar su enseñanza sobre la fe, Jesús muestra pues dos estilos de vida o dos estilos de vida diferentes. La inquietud por el futuro que es propia de las gentes que no conocen a Dios y la confianza en Dios propio de quienes son sus hijos. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Los gentiles, vamos a ver cómo es la vida de los gentiles, los que no conocen a Dios. Al no conocer a Dios, los gentiles, su afán está orientado a las cosas que son conocidas. ¿Y cuáles son las cosas que son conocidas? Las cosas del mundo.
porque son del mundo. Ahora bien, el gentil, por otro lado, sus dioses son, pues, impotentes, porque no conocen al Dios omnipotente. Y de ahí son sus miedos y angustias sobre las situaciones que escapan a su fuerza y a su control. Los gentiles no conocen, están alejados de Dios, por tanto no tienen esperanza, porque están sin Dios en este mundo. Viven en ignorancia, pues, de las realidades eternas, porque desconocen las bendiciones supremas que el creyente recibe en los lugares celestiales. Los gentiles, sus valores son temporales y no eternos. Su esperanza está en conseguir las cosas temporales, pero carecen de toda sensibilidad hacia las cosas definitivas y eternas. Se inquietan y entran en angustia existencial. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Pues hay que conseguir esto, tengamos esto, porque si no, no soy feliz. Entran en angustia existencial frente al futuro, siempre incierto para ellos. En cambio, el creyente, el que conoce a Dios, él sabe y conoce que Dios es su Padre y sabe que Él tiene cuidado de sus hijos. Por tanto, puede echar toda su ansiedad sobre Él. Sabe que Dios conoce la necesidad de sus hijos y no de algunas, sino de todas las cosas. Y si lo aplicamos en el contexto en el que fue dicho, pues no solamente pues tiene cuidado de sustento y abrigo, sino de todas las cosas. El creyente sabe cuáles son las cosas necesarias y también sabe cuáles son las cosas superfluas. El creyente sabe que es hijo, pero también sabe que es peregrino. Por tanto, las cosas de este mundo pues no pueden ser su primera prioridad, porque está de paso por este mundo, porque nuestro destino eterno es estar en la presencia de nuestro Dios. La confianza del creyente está en la certeza de que el Padre del cielo conoce pues todas las cosas necesarias para cada momento de la vida de sus hijos. Hay una cosa que también tenemos que tomar en cuenta, que es lo que pasa con el creyente. Cuando el creyente piensa como el mundo y desea como el mundo, se preocupará entonces como el mundo, porque su mente no está centrada en Dios. Por tanto, tiene motivos para estar preocupados y ansiosos. El cristiano fiel, el cristiano confiado y razonable, no se afana por nada, sino que son pues conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, conforme Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, el verso 6. Y también el creyente se niega a seguir los caminos de este siglo, sino que es renueva su mente, ¿no? Renueva su mente con la palabra de Dios. Ahora, siguiendo pues con la enseñanza de Jesús, dentro de esta serie de reproches, pues Dios o Jesús da un mandato positivo junto con una promesa divina y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, la causa de la preocupación es buscar las cosas del mundo. Y la causa del contentamiento es buscar las cosas del reino de Dios y su justicia.
Dice, buscad el reino de Dios, buscad. La idea de buscad lleva pues aparejado un trabajo con diligencia. Si quieres algo, si tienes algo que estar preocupado, ansioso, pues que sea el reino de Dios. Es lo que nos está diciendo. Entonces busca primeramente el reino de Dios. La idea de buscar lleva pues aparejado el trabajo con diligencia, con afán, con intensidad, lo que equivale a hacer algo pues con la razón, con el propósito de hacerlo el objetivo de tu vida. ¿Y cuál es el objetivo de tu vida? Buscar primeramente el reino de Dios. Si parafraseamos un poco la expresión de Jesús, podríamos decir lo siguiente: en lugar de estar buscando comida, en lugar de estar buscando bebida y ropa, en lugar de preocuparse como hacen los paganos, centra tu atención y tus esperanzas en las cosas del Señor y Él se encargará de todas las cosas que necesites. Cristo nos invita pues a buscar primeramente, en el sentido de principalmente o sobre cualquier otra cosa, darle prioridad absoluta al reino de Dios y su justicia. Sigue la línea que viene hablando o enseñándonos en este capítulo 6, porque en el Padre Nuestro, si recordamos, el Padre Nuestro no comienza diciendo, pues el pan de cada día, dánoslo hoy. Así no empieza. El Padre Nuestro, pues empieza ocupándose primeramente del reino de Dios y de su justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el reino de Dios y su justicia. Santificado, que seas conocido como santo. Venga tu reino, que venga tu reino. Es importante que venga tu reino aquí en la tierra, que seas tú el que gobiernes en esta vida, que gobiernes en nuestros corazones, que gobiernes en la mente de cada uno, que venga tu reino, que podamos transmitir, que podamos llevar, que podamos transmitir tu evangelio para que conozcan a Jesús y que puedan involucrarse en este reino, en tu reino. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad, mi querido hermano, en la vida cristiana es mejor conocer a Dios. El galardón, las bendiciones y el disfrute pleno viene de quienes creyendo en Dios le buscan primeramente. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Pues es dedicarnos por completo a obedecer a Dios. Es derramar nuestras vidas en la obra eterna de nuestro Padre Celestial. Buscar el reino de Dios es tratar de atraer a este reino a las personas que puedan ser salvas y que Dios sea glorificado. Buscar el reino de Dios es hacer que la verdad, el amor y la justicia de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Buscar el reino de Dios es tener paz y gozo en el Espíritu Santo. Buscar el reino de Dios es anhelar el regreso del Rey en su gloria. Busquemos primeramente el reino de Dios. Pero también debemos buscar la justicia de Dios. En lugar de anhelar pues las cosas del mundo, debemos tener hambre y sed por las cosas del mundo venidero, las cuales se caracterizan sobre todo por una perfecta y una santidad de Dios. A la búsqueda del reino de Dios y su justicia corresponde una bendición. Porque cuando tú te ocupas de las cosas celestiales, también trae pues aparejado las bendiciones temporales. Dios da a sus hijos más de lo que sus hijos pudieran imaginar. Asume el cuidado pues espiritual y material de todos los que pues tiene como hijos, supliendo todo lo que les haga falta
mediante los recursos en gloria en Cristo Jesús. Y para terminar, pues Jesús también dice, la ansiedad por el futuro, o que nos enseña, Jesús no nos enseña que la ansiedad por el futuro es malo para el creyente. La conclusión del mensaje es un mandamiento. Dice, no os afanéis por el día de mañana. Ahora, entendamos esto, miren. Ninguno de los que ha escuchado las palabras de Jesús y ha reflexionado sobre los ejemplos que ha puesto y si los ha aplicado a su vida, debería seguir estando inquieto por el futuro. Estar preocupados por el futuro siempre es malo para el creyente, porque Dios nunca dejó de cumplir sus promesas. El Señor Jesús pone una nueva razón para evitar la inquietud por el día de mañana. Cada día tiene su propia carga. El día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, no deberíamos cargarnos de preocupaciones que aún están por llegar. Tenemos que centrarnos en las tareas de hoy y dejar las inquietudes de mañana hasta que amanezca esa mañana. Quizás, mi querido hermano, puedas morir antes de que llegue mañana. Entonces estarías ansioso y preocupado por nada. Pero de una cosa tú tienes que estar seguro, mi querido hermano, de que si mañana trae consigo una cruz, aquel que la ha enviado también puede enviar, y de hecho va a enviar gracia para que la podamos soportar. En todo lo que hemos estado tratando estos dos últimos domingos, hay un tesoro de lecciones. Entonces, procuremos emplearlas, estas lecciones, a nuestras vidas. No las leamos solamente, no las meditemos solamente, sino démosles una utilidad práctica. Velemos y oremos para que seamos guardados de un espíritu de ansiedad y de preocupación excesiva. Es importante, pues, para nuestra felicidad que así lo hagamos. La mitad de las cosas o la mitad de las penas que tenemos son causadas por imaginar cosas que pensamos que nos van a pasar. Y la mitad de las cosas que esperamos que nos pasan, que nos van a pasar, nunca pasan ni llegan. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la confianza que tenemos en las palabras de nuestro Salvador? Termino diciéndote lo siguiente. Quizás tanto tú como yo podamos ser avergonzados cuando leemos este pasaje, cuando leemos estos versículos, cuando meditamos sobre los ejemplos que puso Jesús, cuando meditamos las enseñanzas de este pasaje y luego miramos a nuestro corazón, ten la seguridad que muchos podríamos ser avergonzados. Tengamos confianza en nuestro Dios, echemos nuestras cargas a Él. Él es nuestro Padre. Él sabe de todas las cosas que tenemos necesidad
nuestra fe, demostrémoslas con hechos. No solamente la proclamemos, sino vivámosla. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos invitas a reflexionar sobre que no debemos de estar ansiosos, no debemos de estar preocupados. Estamos aquí, en esta tierra, y tú nos has dado vida. Pero así como tú creaste al hombre, y después le diste la vida, y después de la vida, pues creaste todo lo necesario para el sustento de esa vida. Eso es lo que tiene que estar guardado en nuestro corazón. Que mientras vivamos aquí, pues tú te encargarás, Señor, de proveernos lo necesario para sustentar nuestra vida. El afán, Señor, la preocupación, no nos hace ver tu amor y tus promesas. El afán y la preocupación, Señor, no nos hace ver los cuidados que tú tienes con nosotros. El afán y la preocupación bloquea también nuestra fe, Señor. Pues con toda esta enseñanza también, pues entendemos ahora que pues la ansiedad, la preocupación por el futuro es malo para los que confiamos verdaderamente en ti. ¿Por qué? Porque tú nunca dejaste de cumplir tus promesas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, pues que nos des ese discernimiento y que en cada circunstancia de la vida, pues podamos actuar firmemente, confiadamente en ti, Señor. Tú has hablado a nuestros corazones en esta mañana. Y oramos porque el poder de tu Santo Espíritu, pues simplemente no, no permite en nosotros un espíritu de ansiedad y preocupación. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, reflexionemos sobre las enseñanzas de esta mañana. Lee una y otra vez este pasaje. Medita y después confróntalo con tu corazón. Y tal vez podría ser avergonzado. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Busquemos siempre de la presencia del Señor y acompáñanos pues en todas las enseñanzas que tenemos durante la semana. Que Dios te bendiga.